Bueno, continuamos en la parte de la sesión 4 en referencia al cálculo del espectro de diseño. En la parte anterior llegamos y calculamos finalmente el periodo fundamental para este edificio, que fue .47 segundos. Para el cálculo del espectro nos basamos en la sección A26 de la NSR 10, cálculo de espectro de aceleraciones, en donde se calcula las aceleraciones S sub A expresado en fracción de la gravedad con un coeficiente de amortiguamiento del 5% del amortiguamiento crítico. Ese espectro de aceleración pues variará dependiendo del tipo de suelo, pero digamos que en general la norma lo homogeniza de esta manera. El espectro de aceleraciones, que tiene básicamente una meseta donde se encuentran edificios bajitos, muy rígidos y algo de mediana altura, y aquí en la zona decreciente pues estarán los edificios altos que tienen periodos mucho más largos. Uno podría también trabajar en términos del espectro de velocidad, y podría trabajar, si quisiera, también en términos del espectro el espectro de desplazamiento que se muestra pues aquí. Digamos que nosotros vamos a trabajar con el espectro de aceleración. Este era el de velocidad y este era el de desplazamiento, que están aquí en la norma seguidos. Vamos a trabajar con el de aceleración. Entonces, para eso vamos a calcular los periodos aquí sub 0, el periodo corto T sub C y el periodo largo T sub L. Esos periodos están dados en términos de la velocidad pico del suelo, de la aceleración pico del suelo y de los factores de amplificación. Entonces, por ejemplo, este valor de T sub 0 es igual a 0.1 por A sub B, que vale 0.20, por F sub B 2.2, este F sub B es 3.2, por 0.15 y por 2.2. El periodo corto, 0.48 de la velocidad pico efectiva por su factor de amplificación, dividido por la aceleración del suelo y multiplicada por su factor de amplificación, y aquí 2.4 por el factor de amplificación de la velocidad. Entonces aquí calculamos esos valores de los periodos límites, T sub 0, T sub C y T sub L. Conocidos los valores, ya los podemos, digamos, graficar o incorporar en el gráfico. Y aquí tendremos un valor de esta ordenada de S sub A, que va a ser igual a 2.5 por A sub A por F sub A por I. A sub A es la aceleración pico efectivo, F sub A el factor de amplificación, e I el coeficiente de importancia. Y en la zona decreciente aquí, pues el valor de S sub A tendrá otros valores, 1.2 de la, ya ahora en términos de la velocidad, amplificación de velocidad y el periodo. Habiendo definido, digamos, los valores aquí del espectro elástico de aceleraciones, entonces, que son estos parámetros que tenemos acá, y conocida el periodo calculado, que fue .47, entramos a la gráfica a ver en qué sitio caemos. Fíjense que T sub 0 vale 0.19 y esto 0.92, es decir que mi periodo estará comprendido entre T sub 0 y T sub C. Si vamos a la gráfica, esto sería 0.19 y el valor de T sub C 0.93, pero mi periodo, el de la edificación, sería 0.47. Mi edificación estaría por aquí en este sitio. Luego, si llegamos acá, el valor del espectro elástico como fracción de la gravedad sería esto. Si tuviese un edificio alto,
el periodo fuera más de un segundo, pues estaríamos cayendo por acá y entonces estaría en esta zona cuya valor de S sub A se calcularía a partir de esta ecuación. Como estamos aquí, entonces S sub A valdrá 2.5 por A sub A por F sub A por I. Aquí 2.5 para periodos comprendidos entre T sub 0 y T sub C, que es el caso que nos toca. Aquí pues están calculados los otros, pero pues el que nos va a regir es este. En ese caso, el valor de S sub A es de 0.825. Eso significa entonces que el sismo que nosotros logremos calcular, con el que viene y golpea en la base de la edificación, la fuerza de ese sismo estará del orden del 82.5% de la masa o del peso, que ahora es fuerza, del edificio. Este valor de S sub A precisamente me permite ya definir cuál es la fracción en términos del peso del edificio con que el sismo va a golpear el edificio. Continuamos aquí, tenemos material estructural, pues mi edificio es de concreto reforzado y ahora vamos a analizar cuál sería la capacidad de disipación de energía. Entonces el código prescribe tres capacidades para disipar energía. Una capacidad de disipación de energía mínima, que el código la establece como tipo DMI. Otra capacidad de disipación de energía moderada y otra DMO, y otra con capacidad de disipación de energía especial. Esas capacidades de disipación de energía pues tienen que ver con precisamente la capacidad que tiene la estructura para aguantar más o menos movimientos. Esas capacidades de disipación de energía, entonces decíamos que tiene que ver con la posibilidad de soportar una mayor cantidad de movimiento, es decir, disipar energía. A veces esta disipación se hace en el rango inelástico y no en el rango elástico. Ahí tendríamos que ver si hay algunas deformaciones permanentes. Eso tiene que ver básicamente, esas capacidades de disipación de energía, con la ductilidad que yo le generaría a mis elementos. Entonces entra el sismo y carga y se devuelve en un ciclo anterior, entonces descarga y vuelve y carga y descarga y vuelve y carga, ¿cierto? Generando esta curva, esta gráfica que se llama gráfica de histéresis, pero que tiene que ver con la posibilidad de que un elemento, por ejemplo una viga o una columna estuviera vertical, pues se moviera arriba y abajo, ¿cierto? Fisurándose hasta finalmente fallar. Entonces, si yo coloco pocos estribos, tengo una estructura con una capacidad de disipar poca energía. Aquí en la gráfica tengo la fuerza y tengo deformación, pero es una deformación relativamente corta. Si adiciono una mayor cantidad de flejes, entonces la cantidad de movimientos que yo pueda, que mi estructura puede soportar, aumenta un poco, y por supuesto entonces la fuerza podría incrementarse. Pues aquí tengo un gráfico de fuerza de flexión, aquí llega la fuerza, pero permite una mayor deformación antes de que se rompa. Y si coloco una cantidad mayor de flejes, pues tengo estructuras con capacidad de disipación de energía especial, en donde tengo una posibilidad aquí de deformación larga, muy grande. Es decir que este elemento va a soportar muchísimos más movimientos. Entonces yo debo definir cómo voy a diseñar o con qué capacidad de disipación de energía debo diseñar mi estructura. El código, sin embargo, tiene, digamos, unos valores límites que nos dice que si vamos a construir estructuras en una zona de riesgo sísmico baja, pues lo mínimo que yo debo construir es con capacidad de disipación de energía mínima. Claro, en la zona de riesgo sísmico bajo se permite construir estructuras con mayor capacidad para disipar energía, como DM o DS. En una zona de riesgo sísmico intermedio, por ejemplo, no podría construir edificaciones con capacidad de disipación de energía mínima, porque la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia del sismo es alta y de movimientos fuertes también. Lo mismo en zona de riesgo sísmico alta, pues allá solamente está permitido utilizar
estructuras con capacidad de disipación de energía especial. Pero entonces, por ejemplo, si voy a construir una edificación de categoría 4 en su coeficiente de importancia, un hospital de cuarto nivel, pues así yo estuviese en zona de riesgo sísmico bajo, debería o debo construir la edificación o detallarla con capacidad de disipación de energía especial. Para nuestro ejercicio, vamos a suponer que la estructura está en zona de riesgo sísmico intermedio, y como es una edificación para vivienda, pues la vamos a construir con capacidad de disipación de energía moderada. Viene ahora el cálculo de las irregularidades que tienen que ver con la geometría de mi edificación. Hay unas irregularidades en planta y hay otras irregularidades en altura. Estas están dadas en la norma en las tablas A36, que son las irregularidades en planta, y en la tabla A37, que son las irregularidades en altura. Entonces, en cada una de esas tablas, digamos, se hace la descripción de la geometría que pueda presentar esa irregularidad. Por ejemplo, irregularidad torsional existe cuando una edificación con diafragma rígido, la máxima deriva de piso de un extremo a otro, calculada incluyendo la torsión accidental, con respecto a un eje, difiere más de un 20%, o sea, 1.2 al promedio de las dos, del desplazamiento de las dos esquinas de una planta de un edificio. Aquí se describe, ¿cierto? Pero también se muestra de manera gráfica en las figuras A31 y A32. Entonces aquí está el edificio, se hace el análisis, se mira cuánto se está desplazando, y si la diferencia entre los dos es de más del 20% del promedio, pues entonces ahí tendría una irregularidad torsional. Otra edificación, por ejemplo, que tenga retrocesos en las esquinas de estas características, también se considera irregular y clasifica en este caso como irregularidad tipo 2P, al que se le debe asignar un factor de reducción, en este caso de 0,9. Y hay otras, por ejemplo esta, la 3P, donde también su reducción es 0,9, secciones en H, secciones en I, donde en estas zonas pues hay una gran concentración de esfuerzos en esas esquinas, cambios de rigidez, aquí cambios en los planos de acción de las fuerzas, 0,8, figuras por ejemplo así, y lo mismo en altura. Entonces en altura yo puedo tener, por ejemplo, este edificio en donde alguno de los pisos tiene altura doble, entonces hay ahí un piso flexible, o donde hay incrementos de masa. Se me ocurre, por ejemplo, en este piso colocar una piscina que tiene un gran volumen de agua, y entonces peso difiere bastante de los otros niveles. Cambios aquí en la geometría en altura, cambios de rigidez en columnas. Aquí igual, cambio de rigidez, una zona muy rígida, y aquí un elemento muy delgado que hace que esta zona se comporte como un piso débil. Para cada uno de esos tendrá un factor de reducción por irregularidad, en este caso en alzado, o en el caso anterior en planta. Si nosotros vemos nuestra edificación y la observamos en planta, vemos que aquí tenemos esto no es cuadradito, ¿sí? ni rectangular, presenta cambios aquí, algunas entradas. Entonces se considera irregular en planta, podría ser de este estilo, por ejemplo. En ese caso tendríamos que decir que esa edificación tiene una irregularidad tipo 2P y su factor de reducción en planta es 0,9. Pues aquí tendría el factor de reducción 0,9 y sería una irregularidad en planta tipo 2P. Si ahora observamos en alzado, en altura, pues aparentemente no hay cambios de rigidez apreciables. Es un pórtico esencialmente tridimensional, pero si lo veo de manera plana, aunque en planta sí faltaría un pedazo en altura, es regular. Las columnas son colineales,
¿cierto? Entonces en ese caso en altura no tendría irregularidad. No hay cambios de rigidez, no hay cambios de masa, las placas más o menos tienen los mismos pesos, etc. Entonces aquí en nuestro cuadro en altura decimos que no hay irregularidad en planta. Luego viene un coeficiente que se llama de redundancia estructural. Ese coeficiente básicamente la redundancia tiene que ver con la cantidad de elementos portantes, en este caso columnas o pórticos, que tenga mi estructura. Entre más columnas tenga mi estructura, más redundante es decir, tengo mayor posibilidad para defenderme frente a un sismo. Entonces, básicamente la norma dice que si mi estructura se va a apoyar solamente en dos ejes o dos pórticos que defiendan, mi coeficiente vale 0,75, y si tengo más de 3 pórticos defendiendo la estructura, entonces mi valor de coeficiente de redundancia valdría 1. Si hacemos ese análisis y el sismo llega aquí en este sentido, en la dirección X, pues yo tengo un pórtico, 2 pórticos y 3 pórticos que defiendan la estructura, pero estos 3 pórticos solamente están en la mitad del edificio. En esta zona, cuando llegue el sismo, solamente va a tener un pórtico y 2 pórticos, o sea que aquí tengo una zona débil. Y lo mismo hago en el estudio en el otro sentido. En el otro sentido, si llega el sismo por acá, pues tengo un pórtico, 2 pórticos, 3 pórticos, 4 pórticos que soportan, pero en esta esquina solamente tendría 2 pórticos. Luego la condición más crítica es tener 2 pórticos o 2 ejes de columnas que resistan las fuerzas sísmicas. Por lo tanto, el coeficiente de redundancia valdrá 0,75. Conclusión: si son 2, 0,75, si son 3 o más, 1. Viene el coeficiente de sobreresistencia, que depende del sistema estructural. Ese coeficiente se utiliza para después realizar un chequeo a las columnas. El código digamos nos obliga a revisarlas para que soporten omega veces el sismo en términos del cortante, es decir, las columnas debo yo revisarla con omega veces el sismo para ver si funciona o no en términos del cortante. Hay unas tablas en el código, son las tablas A34, A33, A32 y A31, que nos define o que nos habla sobre los diferentes sistemas estructurales. Entonces, por ejemplo, la tabla A31 habla sobre el sistema estructural de muros de carga, la A32 sobre el sistema estructural combinado, la A32 es la continuación, la A33 es sistema estructural de pórtico resistente a momento, que es el caso nuestro. En esta tablita nos dice o nos subclasifica el sistema de pórticos por capacidad de disipación de energía y nos dice si lo podemos usar o no, y nos da algunos valorcitos. Por ejemplo, él tiene en esta tabla pórticos de concreto con capacidad de disipación de energía especial por ciertas características, pórticos en concreto con capacidad de disipación de energía moderada, que es el caso de nosotros. También estarían, ¿cierto?, los de acero con capacidad de disipación de energía, no es nuestro caso, pero aquí también están clasificados. En nuestro caso sería pórticos con capacidad de disipación de energía moderada en concreto, que tiene un valor R sub 0 de 5, ya miramos qué es eso de R sub 0, y tiene el famoso omega, que para nuestro caso es de 3. Estos pórticos con capacidad de disipación de energía no se permiten en zonas de riesgo sísmico alto, sí se permiten sin límite en altura en zonas de riesgo sísmico intermedia y en zonas de riesgo sísmico bajo. Pero en zonas de riesgo sísmico no se permiten, tendríamos que construir pórticos de concreto, pero con capacidad de disipación de energía especial. Entonces, ese coeficiente omega valdría 3, es decir, que la fuerza del sismo tenemos que multiplicarla por 3 veces y revisar que las columnas soporten en términos de la fuerza cortante 3 veces el sismo. Viene el cálculo de la masa, que ya la habíamos calculado en una sesión anterior. Nos había dado que la masa total del edificio es 450 megagramos. 450
3.74 megagramos. Ese valor lo habíamos obtenido en una versión anterior. El coeficiente de capacidad de energía R sub 0 es ese coeficiente R, si volvemos a esta gráfica, fíjense que, por ejemplo, en una estructura con capacidad de disipación de energía especial, habrá una parte donde yo le voy aplicando la fuerza y estará trabajando en el rango elástico, estaré trabajando en esta zona, pero si las fuerzas se incrementan y si los movimientos no cesan, pues seguramente voy a pasar al rango plástico de la sección. Entonces toda esta distancia está relacionada, todo este espacio de deflexión está relacionada con ese famoso valor de R sub 0, que es la capacidad, ¿cierto? Es un coeficiente de capacidad para disipar energía en el rango elástico, que según el código para nuestro caso, ese coeficiente vale 5, coeficiente R sub 0. En la medida en que ese R vaya siendo más pequeño, pues lo que me está indicando es que yo cada vez me estoy acercando aquí a comportamientos elásticos. Si mi R es igual a 1, quiere decir que no estoy dejando a que se disipe energía, ya no estoy permitiendo que se disipe energía en el rango inelástico, sino que todo aquí lo voy a soportar. Digamos que es donde serían las fuerzas, se desarrollarían las fuerzas máximas, porque todo tendría que estar acá sin que haya ningún daño. Aquí se está permitiendo, básicamente es un daño. Esta zona también es la zona de ductilidad de la estructura. Ese coeficiente R se va a ver afectado por la geometría de la edificación. Entonces el básico es 5, pero hay un coeficiente reducido que simplemente es igual a coger el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico y multiplicarlo por la irregularidad en planta, por la irregularidad en altura y por la ausencia de redundancia estructural. En este caso 5 por 0,9 por 1 y por 0,75 daría 3.4. Aquí es este mismo valor que se toma ya para el diseño. El cortante sísmico, o sea, la fuerza con que el sismo golpea la estructura, la fuerza en la base, fíjense, esta fuerza, ¿cierto?, que se llama cortante basal, repito, es la fuerza con que el sismo golpea la estructura en la base, pues obedece a la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Fuerza es igual a masa por gravedad, en este caso la aceleración es la gravedad, multiplicado por S sub A, que es el porcentaje, ¿sí?, respecto al peso. Para nuestro ejercicio conocemos la masa, 450.74, lo multiplicamos por la gravedad, 981, y lo multiplicamos por el valor del S sub A, 0.825, y obtenemos el cortante basal, fuerza en la base del edificio. El suelo, cuando se mueve, genera un golpe en la cimentación en este edificio con ese valor. Obviamente esta fuerza después la vamos a distribuir en altura, piso a piso, que consiste básicamente en el método en distribuir estas fuerzas en altura, método de fuerzas horizontales equivalentes en altura. Hay un coeficiente K que depende básicamente de la altura de la edificación y que está dado en la sección A43, fuerzas sísmicas horizontales equivalentes. Aquí nuevamente está la fórmula, cortante basal, S sub A GM. Como ese coeficiente K, ¿cierto?, depende de la altura, es decir, va relacionado con el periodo, entonces hay tres opciones. Si el periodo es menor o igual a 0.5 segundos, K vale 1. Si el periodo está entre 0.5 y 2.5, entonces K vale 0.75 más 0.5T, y finalmente, si el periodo es mayor que 2
0.5 segundos, K vale igual a 2. Entonces tendríamos que mirar en nuestro ejercicio cuánto fue nuestro periodo. Nuestro periodo, el periodo aproximado fue de 0.43. Lo comparamos con la norma, 0.43, estaríamos aquí, t menor a 0.5, luego el K vale 1. Este K lo vamos a utilizar en esta ecuación. Esta es la forma en que vamos a distribuir la fuerza en la base como fuerzas en cada uno de los pisos. Entonces, si volvemos a nuestra tabla, donde habíamos calculado inicialmente los niveles y las masas por piso y la altura del edificio, entonces aquí en esta columna pues podemos multiplicar la masa por la altura elevado a la K. En este caso K valdría 1. Para el siguiente piso, masa por altura elevado a la 1. Siguiente piso, masa por altura del nivel elevado a la 1. Y el primer piso pues era la masa, que es 115 por 4 elevado a la 1, en este caso haría 600. La suma de esto daría 3817, y entonces con estas proporciones yo puedo calcular ahora las fuerzas en cada uno de los pisos. Es decir, estas fuercitas que hay acá, F sub I, es la fuerza en cada uno de los niveles, calculado a partir del valor del cortante basal. Entonces, por ejemplo, la fuerza en el nivel de cubierta pues va a ser igual a, de acuerdo a la norma aquí, a la masa por H elevado a la K, que es el valor que tenemos, dividido la sumatoria de los valores y multiplicada por el cortante basal. En otras palabras, va a ser igual a este valor, 1455.22, dividido 3817.52, esa será la proporción del piso, y multiplicada por el cortante basal, que es la fuerza con que el sismo golpea la base, 3647.95. Lo mismo haríamos con el piso 4, 1119 dividido 3817 y multiplicado por 3647. Exactamente aquí lo mismo, 783 dividido 3817 y multiplicado por el cortante basal, 3647, incluido el primer piso. Estas fuerzas son las que se aplican en el centro de masa en cada uno de los niveles. Entonces, esta columna de fuerzas serían las que actúan en cada uno de los pisos. Por ejemplo, aquí en la cubierta, en el nivel 1320, tenemos una fuerza de 1390. Significa entonces que si este es el punto, este es el centro de masa del edificio, aquí llegaría en la dirección X una fuerza proveniente del sismo aquí, con esa magnitud, 1390, en este caso serían kilonewton. Pero como no sabemos, el sismo también podría llegar en la dirección Y, y entonces es probable que llegue más bien así, con una fuerza aplicada en el mismo punto, pero aquí en la dirección Y. Claro, digamos que en general no van a actuar simultáneamente, o llega por acá o llega por acá. Bueno, eventualmente podría llegar aquí diagonal y habría que tener en cuenta la componente, pero el código dice que basta con revisar que llegue en un sentido y mirar cómo se comporta el pórtico, y luego chequear en el otro sentido a ver cómo se comporta el pórtico. Pero esa fuerza de 3000 solo sería en este nivel. En la placa del piso de abajo, ¿cierto? En este piso tendríamos exactamente lo mismo. Tendríamos una fuerza que llegaría ahí en la dirección X sobre la placa, y tendríamos una fuerza que llega también en la dirección Y en la placa, en el centro de masa de esa placa. Lo mismo en el piso de abajo y lo mismo en el piso de abajo. ¿Con qué magnitudes? Pues en el piso de abajo llegará con 1069, en el piso de más abajo, el piso 2, piso 3, 748, y en el piso 1 con 439. Estas fuerzas y toda la geometría
las debemos meter en nuestro programa de computador, por ejemplo el SAP, y hacer el análisis para ver cuánto se desplaza este edificio en la dirección X y en la dirección Y. Si este edificio se desplaza poquito, es decir, cumple con los requerimientos de deriva, quiere decir que mi edificio es suficientemente rígido. Y si es suficientemente rígido, entonces lo que hago es coger esas fuerzas que yo tenía aquí, con unas magnitudes ya determinadas, y cambiarlas ahora por otras fuerzas que se llaman fuerzas de diseño. ¿De dónde salen o cómo sacamos esas fuerzas de diseño? Pues esas fuerzas de diseño simplemente van a ser las fuerzas que yo distribuí a partir del cordante basal proveniente del sismo, dividido por el famoso factor de R, que para nuestro caso fue de 3.4. Es decir, estos 412 sería igual a 1390 dividido 3.4. Este valor de 316 sería 1069 dividido 3.4, 748 dividido 3.4 y 439 dividido 3.4. Cojo estas nuevas fuerzas, las cambio en mi modelo de computador, quito las anteriores y pongo las nuevas, y vuelvo y hago el análisis del pórtico. Ya no debo chequear desplazamientos, sino ahora lo que me interesa es poder dibujar los diagramas de cortante, de momento y de axial, para entonces poder ya colocar el acero en la estructura. Y digamos que este es el proceso del cálculo de las fuerzas que actúan en la edificación.